Entonces, lo que te decía, repito porque voy a empezar a grabar, ¿sí? Preguntaban cómo se usaba la, la fórmula P por B igual a NRT. ¿Sí? P por B igual a NRT, lo que me indica esta fórmula es que yo acá tengo cinco factores, si se quiere. ¿Sí? P, B, N, R y T. R es una constante, que es la constante de los gases ideales, que vale 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sí? Y las demás, presión, volumen, número de moles y temperatura, son variables. ¿Qué significa que sean variables? Que pueden variar, ¿sí? Pueden adquirir distintos valores, no así R, que siempre vale lo mismo, por eso una constante, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Para que en el caso de unas condiciones dadas significa que yo conozca tres de estas cuatro variables, ¿sí? Que yo conozca presión, volumen y temperatura, por ejemplo, entonces puedo calcular la cuarta, que sería, en este caso, número de moles, ¿sí? Eso me dice esta ecuación. Para eso me sirve, ¿sí? A diferencia de la otra ecuación de gases, que es P por B sobre T, P1, B1, T1, igual a P2 por B2 sobre T2, ¿sí? Acá, en este caso, nosotros tenemos una variación. Nosotros pasamos de un estado 1 a otro estado 2, ¿sí? Y acá nosotros no tenemos un cambio de estado, es decir, un cambio en las variables, ¿sí? No hay variación en este caso, o en esta fórmula no se tiene en cuenta el caso en que haya una variación en las condiciones, ¿sí? Entonces, en esta fórmula, lo que yo puedo hacer es calcular una de estas variables, conociendo las demás, y en esta otra fórmula también yo, por ejemplo, si tengo una variación en la presión y en la temperatura, a ver, yo conozco presión, volumen y temperatura de las condiciones iniciales. Si yo tengo una variación en la presión y temperatura, yo puedo calcular el volumen en las condiciones finales, ¿sí? Para eso me sirve esta fórmula y para eso me sirve esta otra fórmula. En este caso no tengo variación en las condiciones y en este caso sí tengo variación en las condiciones. ¿Fui más o menos claro? No me acuerdo quién me había preguntado. Sí, profe, se entendió. ¿Querés que hagamos un ejercicio de gases? Bueno, Estoy compartiendo mi pantalla. eh, la, Estoy compartiendo en mi pantalla la guía de coloquios, ¿sí? La guía de ejercicios. Esta guía tiene una guía de preguntas que justamente relaciona lo que es la teoría con preguntas, digamos, son básicamente estas preguntas de teoría, ¿sí? ¿Qué nos van a permitir? Nos van a permitir entender más o menos el funcionamiento de los gases y de las ecuaciones para luego poder hacer los cálculos, ¿sí? Estaría bueno que hagan un repaso de estas preguntas, eh, teniendo en cuenta la guía de teoría, y traten de responderlas, por lo menos en su cabeza, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto acá también lo mismo, digamos, como que son ejercicios donde ustedes eh, van a, van a poder responder de forma más o menos conceptual o por ahí con algunos cálculos, pero lo importante es que se vayan interiorizando a los distintos cálculos. Fíjense, acá en este ejercicio por lo menos dice, eh,
Imagina que tenés un gas encerrado en un cilindro provisto de un pistón móvil. Considera que se producen los siguientes cambios asumiendo que no existen pérdidas de masa inicial de gases. Que no existen pérdidas inicial de gases, ¿qué me está diciendo esa parte? Asumiendo que no existe pérdida de masa inicial de gas. Eso, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el número de moles es constante, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, en esta ecuación, voy a dejar de compartir para que se vea mi hojita grande de vuelta. En esta ecuación, ven que no aparece el número de moles, porque esta ecuación se despeja asumiendo que el número de moles es constante. ¿Y de dónde se despeja esta ecuación? Se despeja de esta anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo de acá despejo T, si yo de acá despejo, perdón, paso dividiendo T, esto me queda que P por B sobre T es igual a N por R, ¿sí? Y si el número de moles no varía, si no varía es constante. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero si no varía es constante. Entonces, si yo tengo acá que N es constante y que R es constante, el producto de dos constantes es una constante. Dije constante muchas veces, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que estoy queriendo, a qué es lo que estoy queriendo llegar? Que si el producto de P por B sobre T es igual a una constante, si la presión varía, necesariamente el volumen o la temperatura, o ambos, van a tener que variar porque el producto de esto es constante, ¿sí? Entonces, si este aumenta, este tiene que disminuir, o si este aumenta, este también tiene que aumentar, o así, alguna combinación, de forma de que este producto sea constante, ¿sí? ¿Y por qué yo digo si varía? Y ahí yo le pongo un subíndice acá. Pongo 1, yo digo P1, B1, T1. Si varía, voy a tener otras condiciones, voy a tener otra presión que le voy a llamar P2, voy a tener otro volumen que le voy a llamar B2 y voy a tener otra temperatura que le voy a llamar T2. Podría darse que solo varíe el volumen y la presión, por ejemplo, y la temperatura se mantengan constantes. En ese caso, T1 y T2 van a ser iguales, porque es el mismo valor. Entonces yo podría cancelar acá T1 y T2, y me va a quedar P por B, P1 por B1 es igual a P2 por B2, que es una de las leyes de los gases ideales, ¿sí? ¿Se acuerdan que las leyes de los gases ideales a mí me iban combinando presión y volumen a temperatura constante y número de moles constante, presión y temperatura a volumen y número de moles constante, y así? ¿Se acuerdan? Y de la combinación de esas sale esta, y de esta sale esta otra, y así que están todas interrelacionadas esas relaciones, esas ecuaciones, ¿sí? Al final de todos, yo voy a tener esta ecuación, que se dice la ecuación de gases ideales o la ecuación de estado, ¿sí? De estado se dice también porque es como estática, digamos, o que describe el estado de un gas en un estado, es decir, en unas condiciones, sin variación, ¿sí? Y esta, que es la ecuación que sí me describe la modificación de las condiciones, ¿sí? Vuelvo a compartir mi pantalla un ratito. ¿Se entendió esto que dije o no? ¿O fue muy complicado? Sí, se entendió, profe. Bueno, por ahí a veces es engorroso este tema de las deducciones, de las fórmulas y demás, pero fíjense que por un lado a nosotros nos permite entender de dónde salen las fórmulas y en qué condiciones se pueden aplicar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese variación de moles, yo no podría usar esta ecuación, porque esta ecuación
parte del supuesto de que el número de moles es constante. Y si el número de moles varía, esto ya no va a ser así. Esto ya no va a ser así, esto ya no va a ser así, y esto ya no va a ser así. ¿Sí? Bueno, volvemos acá. ¿Sí? Dice, imaginen que tenemos un gas encerrado en un cilindro provisto de un pistón móvil. Considere que se producen los siguientes cambios, asumiendo que no existe pérdida de masa inicial de gas. Ya dijimos que al no existir pérdida inicial de gases, el número de moles es constante, ¿sí? Dice, ¿qué pasa si se reduce el volumen de 1 litro a medio litro a temperatura constante? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a variar? Claramente varía el volumen, pero ¿qué más va a variar? ¿Sí? Fíjense, yo tengo número de moles constante, ¿sí? ¿Ustedes ven bien mi hojita ahí, no? Ahora lo ven chiquito, pero en general lo ven bien. No estoy perdiendo alumnos. Bien, Emilio dice que sí. Entonces, yo para el punto A tengo, voy a dejar de compartir para que se vea grande la hoja de vuelta, ¿sí? El enunciado decía, se reduce el volumen de 1 litro a medio litro a temperatura constante. Entonces, ya el enunciado general me decía que el número de moles iba a ser constante, ¿sí? El número de moles iba a ser constante. El punto A me dice que la temperatura va a ser constante, ¿sí? Y me dice que yo paso de un volumen inicial que le voy a llamar B1, de 1 litro, a un volumen final que le voy a llamar B2, que va a ser de 0,5 litros, ¿sí? Entonces, de estas variables, ¿sí? Ya dijimos que temperatura es constante, y por lo tanto, si varía el volumen, necesariamente va a tener que variar la presión, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Si yo de acá tengo P por B, P1, B1, T1 igual a P2, B2, T2. Dijimos que temperatura es constante, entonces no sabemos qué valor tiene. No nos dice el enunciado del valor. Pero sabemos que es constante, entonces T1 y T2 van a ser iguales, ¿sí? Entonces yo puedo simplificar esto, ¿sí? Y de acá arriba yo puedo reordenar esto para que me quede así, ¿sí? Me queda. Voy a escribir de vuelta para hacer todos los pasitos, ¿sí? P1, B1 igual a P2 por B2, ¿sí? Si yo paso dividiendo P2 y paso dividiendo B1, a mí me queda que P1 sobre P2 es igual a B2 sobre B1. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que hice? Pasé este para allá y este para acá. Ahora bien, fíjense que B2 sobre B1, yo tengo los valores acá. Yo sé que B2 es 0,5 litros y B1 es 1 litro, ¿sí? Y esta relación me da igual a 0,5. ¿Sí? Litro se va con litro y el resultado me queda 0,5.
¿Está bien? Y si yo de acá despejo P2, paso este multiplicando, paso 0,5 dividiendo, me queda, o voy a hacerlo en dos pasos mejor, ¿sí? P1 va a ser igual a 0,5 por P2, ¿sí? De acá yo ya puedo sacar una conclusión, o bien puedo expresarlo de forma distinta, diciendo que P1 sobre 0,5 es igual a P2. Ahora bien, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice esto? Que P1 va a ser la mitad que 0,2. O bien dicho de otra forma, P2 va a ser el doble que P1. ¿Sí? ¿De dónde sale que P2 va a ser el doble? 1 dividido 0,5 es igual a 2. ¿Sí? Entonces, esto acá yo lo puedo considerar como que equivale a decir que P2 es igual a 2 por P1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? ¿O estoy hablando en un lenguaje muy matemático? Bueno, fíjense, volviendo al enunciado, me dice, ¿qué ocurre, digamos? ¿Sí? Imagine que tiene un gas encerrado en un cilindro provisto de un pistón móvil, considere que se producen los siguientes cambios asumiendo que no existe pérdida de gases. Se reduce el volumen a temperatura constante. Si se reduce el volumen, necesariamente la presión va a tener que aumentar. P2 va a ser 2 veces P1, o lo mismo, P1 va a ser la mitad de P2. De acá también podemos sacar esa conclusión, ¿sí? Porque yo sé que P por B va a ser igual a constante, ¿sí? Que eso sale de acá, fíjense, de acá, ¿sí? De la ecuación de los gases, ¿sí? Si en mi caso P por B es igual a N por R por T, si N es constante, R es constante y T no varía, porque mi enunciado me dijo que T no varía, estas tres cosas van a ser constantes, ¿cierto? Entonces, si P por B es constante y el volumen disminuye, necesariamente la presión va a tener que aumentar para que esta multiplicación se mantenga constante. Si el volumen se reduce a la mitad, la presión va a tener que aumentar el doble para que esta multiplicación se mantenga constante. ¿Qué fue lo que ocurrió? El volumen se redujo a la mitad y la presión aumentó al doble. ¿Se entendió? Chicos, díganme algo, porque si no siento que estoy hablando solo. Vamos a mirar el ejercicio siguiente, ¿sí? Dice, se calienta el gas desde esta temperatura a esta otra temperatura, evitando que el pistón se desplace. ¿Qué me está diciendo al decir evitando que el pistón se desplace? Que no varía la presión. No.
no varía el volumen. ¿Sí? Imagínate que vos tenés un pistón, así, con un émbolo, en el cual vos tenés una temperatura y pasás a otra temperatura mayor, evitando que este pistón se desplace, que el émbolo se desplace. ¿Sí? Entonces el volumen acá adentro va a permanecer constante. Eso te está diciendo. Sí va a variar la presión. ¿Y va a aumentar la presión o va a disminuir? ¿Sí? Vamos a pensar un poquito. Yo tengo, acá voy a poner las condiciones iniciales y acá voy a poner las condiciones finales. ¿Sí? Yo tengo número de moles, es constante. ¿Sí? Entonces, n igual a constante, n igual a constante. ¿Sí? No sé el valor, pero es constante. B igual a constante, B igual a constante. ¿Sí? Yo tengo una temperatura 1 igual a 298 Kelvin y una temperatura 2 igual a 360 Kelvin. ¿Qué pasó con la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Cómo yo puedo saber qué va a pasar con la presión? Si yo tengo la ecuación P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2, ¿sí? Yo sé que el volumen es constante, ¿cierto? Entonces, B1 y B2 van a ser iguales. Yo puedo simplificarlo, ¿sí? Y me queda que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, ¿sí? Si yo reubico esto, yo puedo pasar P1 dividiendo acá y T2 dividiendo allá, multiplicando allá, ¿sí? Entonces esto me queda así. T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1. ¿Es así? Yo tengo el valor de T2 y tengo el valor de T1. ¿Sí? Voy ahí arriba de vuelta, ¿sí? Vamos de vuelta. Tengo T2 sobre T1 es igual a 360 Kelvin dividido 298 Kelvin. ¿Sí? Kelvin se va con Kelvin y esto es igual a 360 dividido 298. Me da 1,21. ¿Sí? Pero a su vez, T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1. ¿Sí? Y si yo de acá despejo, yo voy a saber que P2 es igual a 1,21 por P1. Es decir, que si la temperatura, y acá, a ver, fíjense, lo voy a hacer de vuelta. Si T1 sobre T2 es igual a esto y es igual a esto, yo de acá puedo despejar también, ¿cierto? Y puedo, omitiendo esta partecita, puedo usar estos dos con este para despejar. Entonces, si yo tengo de acá, puedo pasar T1 multiplicando para allá y me queda
así, que T2 es igual a 1,21 por T1, que es básicamente decir cuánto aumentó T1. T1 aumentó un 21%. Es decir, si yo multiplico a la temperatura inicial 298 por 1,21, me va a dar la temperatura final. ¿Sí? Entonces, si la temperatura inicial aumenta, voy a tener una temperatura inicial y una temperatura final mayor. Pero de acá sale que la presión también tiene que aumentar en la misma proporción, exactamente en la misma cantidad. Y eso se puede calcular de acá con este número porque nosotros tenemos estas variables, tenemos estos valores. ¿Sí? Pero si no, nosotros podríamos sacar de acá directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a poner esto más al medio así se ve mejor. Porque yo acá sé que la relación entre T2 y T1 va a ser igual a la relación entre P2 y P1. Es decir, que si T2 es más grande que T1, por ejemplo, el doble, P2 necesariamente va a tener que ser más grande que P1 en la misma proporción, en la misma cantidad. Si se duplica la temperatura a volumen constante, la presión necesariamente se va a tener que duplicar, porque esta relación es constante. Y si esta relación es constante, esta relación también es constante porque esto sale de acá. ¿Sí? Entonces, si la temperatura aumenta el 21%, ¿sí? La presión necesariamente va a tener que aumentar el 21%. ¿Se entendió esto? Ustedes están viendo chiquitito, mi imagen no me di cuenta. ¿Se entendió lo que dije recién? En la miniatura. ¿O necesitan que repase? Sí, profe, me dice Emilio. Agustina, ¿vos entendiste? Sí, profe. Bueno. El último punto, creo que es el último, dice, se calienta gas de 298 a 360 Kelvin, la misma proporción, pero ahora se mantiene constante la presión. ¿Qué es lo que sí varía? Yo tengo tres variables, presión, volumen y temperatura. Porque el número de moles no es una variable porque no varía. ¿Por qué no varía? Porque al comienzo del enunciado me dice que no va a variar, asumiendo que no existe pérdida de masa inicial de gas. En este caso no es una variable, no va a variar. Entonces, si yo tengo una variación de temperatura y la presión es constante, ¿qué es lo que va a variar para compensar esa modificación de la temperatura? Y el volumen. ¿Sí? Yo tengo la temperatura que pasa de 298 a una temperatura 2 que pasa a 360 Kelvin. ¿Sí? Me dice que la presión es constante, entonces lo que va a variar es el volumen. Voy a poner B1 distinto de B2. ¿Sí? ¿Sí?
Y la pregunta sería, ¿cómo va a variar el volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chicos, por favor, respóndanme, porque si no siento que estoy hablando solo realmente. Me decían, es parecido al análisis al que hicimos acá, el que hicimos recién. Es parecido al análisis a este. Miremos esta fórmula de vuelta, ¿sí? Si nosotros tenemos P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Sí? Si tengo esta ecuación, yo ya dije que la presión es constante. Entonces yo voy a poder simplificar acá P1 con P2. ¿Y qué me va a quedar? B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, que es parecido o no es parecido a esto que vimos acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el volumen? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Bueno, chicos, yo le digo la respuesta, pero realmente yo no sé qué tanto les sirve a ustedes que yo le diga así la respuesta ya toda procesada. Si no hay un análisis de ustedes de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Si yo acá simplifico P1 con P2, esto me va a quedar exactamente igual. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. ¿Sí? Entonces, si yo esto reubico, me va a quedar igual que acá. ¿Sí? ¿Entendés? Me queda que T2 sobre T1 es igual a B2 sobre B1. Y en este caso, como la temperatura vuelve a aumentar en la misma proporción, el volumen va a aumentar en la misma proporción. Como las condiciones son las mismas, la temperatura aumenta un 21% y por lo tanto el volumen necesariamente va a aumentar también un 21%. ¿Sí? Nosotros podríamos pedirles que ustedes hagan esta interpretación desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular lo que dice es que básicamente al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de los, de los gases involucrados. Y por lo tanto lo que ocurre es, aumenta la energía cinética, viajan a mayor velocidad los gases, se chocan más entre ellos y aumenta la presión. ¿Sí? Como acá me dice que la presión se mantiene constante, esos gases van a chocar contra las paredes de forma que van a desplazar alguna de las paredes, en este caso, esta pared, una de las paredes del pistón, para que se expanda. Al expandirse esa pared, lo que va a ocurrir es que las distancias van a ser más largas, ¿sí? Y los choques van a ser menos, ¿sí? Porque van a tener que viajar más tiempo hasta chocar contra la pared. ¿Sí? Entonces la presión se va a mantener constante, va a disminuir, digamos, o sea, va a generar un pequeño incremento y genera un pequeño incremento de presión que produce el desplazamiento, aumenta el volumen y la presión vuelve a disminuir. ¿Sí? ¿Se entendió, Agustina, más o menos lo que dije? Sí, profe, entendí. ¿Tenés alguna otra consulta de gases?
No, era sobre esa fórmula nomás. Bueno, respecto a esta ecuación P por B igual a nRT, que me habías preguntado al comienzo, fíjate que lo que nosotros solemos preguntar en los ejercicios de redox es qué volumen va a tener el producto a tal temperatura y tal presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Yo te digo, ¿qué volumen? Esta sería mi incógnita, ¿cierto? Va a tener el producto a tal temperatura y tal presión. Yo te voy a dar estos dos valores, ¿sí? Volumen es lo que vos tenés que calcular, ¿sí? Entonces vos tenés esta constante, esto y esto son datos, y esto es lo que yo te pido que vos calcules. Pero te falta el número de moles. ¿De dónde sacás el número de moles? De tu ecuación estequiométrica, Agustina. O sea, vos vas a tener una ecuación, a ver, te voy a mostrar el enunciado. Acá. Bueno, acá en este caso no te estoy pidiendo el volumen, te estoy pidiendo la presión. El análisis es el mismo, ¿sí? Dice, ¿a qué temperatura debe estar perdón, te estoy pidiendo la temperatura. Dice, ¿a qué temperatura debe estar el sistema para que la presión del gas sea una atmósfera y el volumen se reduzca a la mitad? No, perdón, este era el enunciado. ¿Sí? Calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene a 0,75 atmósfera y 35 grados centígrados y la reacción se produce de forma completa. ¿Sí? Entonces, acá mi enunciado ya te da una determinada cantidad de zinc, una determinada cantidad de ácido sulfídrico, y me dice que se obtiene hidrógeno y sulfuro de zinc. Con esta información, vos podés saber qué cantidad de hidrógeno y de sulfuro de zinc se obtienen. ¿Sí? Y si vos sabés la cantidad de hidrógeno que se obtiene, vos estás sabiendo el número de moles. Vos podés calcular el número de moles de hidrógeno que se obtiene. ¿Me explico? De tu ecuación estequiométrica. Sí, profe. Esa parte sí entiendo. Bien. Entonces, el punto D te dice que calcules el volumen de hidrógeno, para eso vas a ocupar esta ecuación. Y el punto E te dice a qué temperatura debe estar el sistema para que la presión del gas sea una atmósfera y el volumen se reduzca a la mitad. O sea, te estoy dando otras condiciones y ahí vas a tener que usar esta fórmula. ¿Sí? Yo te di una presión inicial y una temperatura inicial. Ahora te estoy diciendo que el volumen se reduce a la mitad, o sea, te estoy dando B2 y te estoy pidiendo, eh, te estoy dando una presión 2 y te estoy pidiendo que calcules la temperatura 2. ¿Se entiende lo que pide el enunciado? ¿Se entiende el análisis que estamos haciendo? Sí, se entiende. ¿Tenés alguna otra consulta de gases o de redox o de soluciones? No, era eso nomás. Bueno, si querés hacemos algún ejercicio de redox o de soluciones. Si tenés alguna duda respecto a eso, podemos hacer ejercicios. Estoy mirando el archivo del último
parcial que hubo que yo no lo aprobé porque la mayoría de las cosas que me faltaron eran porque justamente yo no entendía esta fórmula, no sabía cómo usarla. Bien. ¿Querés que hagamos un recreíto de 10 minutos mientras vos mirás eso? ¿Te parece? Sí, Bueno, son las 9 en punto, ¿sabes? A las 9:10 volvemos, ¿te parece? sí, Queda abierta la sesión, ¿sabes? bueno.